Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Ellos son prófugos del alcoholímetro en 3 delegaciones. Bienvenidos a Relación Tóxica. Bienvenidos al episodio número 4 de Relación Tóxica. Yo soy Enrique Flores. Yo soy Montserrat Fierro. Y el tema sorpresa de hoy es Frankenstein. Frankenstein, ok. Qué bueno. ¿Qué me puedes decir de Frankenstein, Monse? Pues es una de mis historias favoritas y curiosamente, fíjate que a mí me gusta, tú sabes mucho la historia. Y la autora de ese libro, Mary Shelley, ¿no? Fue hija de una de las feministas, de las primeras feministas que hubo. Uh-huh. Entonces es como muy interesante ver que, haber sido hija de alguien tan reconocido, pues le ayudó también un poco como a tener esa libertad creativa, ¿no? O bueno, eso fue lo que yo interpreté. Y ese reconocimiento, porque es una historia que es reconocida prácticamente desde que ella la escribió. Y en un mundo donde, pues, los escritores eran hombres, pues sí es un gran reconocimiento, creo yo, que ella haya sido tan identificada por la gente por su obra, ¿no? Y que al final del día nadie se fijaba nadie se fijaba en el sentido de quién lo había escrito, en el tenor de si era hombre o mujer o un niño de 15 años. Lo interesante es que es una gran historia, ¿no? Sí se fijaban y no, o sea, porque entonces por eso muchas mujeres usaban seudónimos, ¿no? O sea, sí, pero mi punto es, ella no usó un seudónimo y claro. De todas maneras su popularidad es importante, ¿no? Y se volvió un referente para la cultura en general, ¿no? O sea, sí es como un parteaguas un poco también en la escritura de ciencia ficción, y en su momento, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que va en función de justo las historias de ciencia ficción, un poco de terror y todo esto. Entonces, muy interesante, porque además todavía había muchos mitos alrededor de la ciencia médica en aquel entonces, ¿no? Pues sigue habiendo ideas, mitos y teorías. Al final del día, la medicina es un campo de desarrollo constante y muchas veces se trata de probar cosas nuevas, a ver cuál jala. Y al final del día, pues de ahí nacen los tratamientos. Híjole, sí, y antes experimentaban demasiado. Yo creo que la licencia para experimentar en gente... Yo trato de no investigar mucho en el tema porque siempre la investigación tiene pues un lado oscuro, ¿no? Sí, luego ya hasta tomarte una aspirina te puedes sentir culpable, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo el tema lo traje más allá de que lo que ya platicamos del tema histórico de Mary Shelley y su obra, es el contexto de la obra, de lo que se trata. Como en todas las obras literarias, pues obviamente narra la historia de un científico que crea un monstruo y el monstruo se sale de control y entonces el científico se pasa el resto del libro tratando de resarcir el tema de lo que causó su monstruo, ¿no? Y yo lo uso como referente precisamente porque el monstruo de Frankenstein es algo que yo creo que sucede continuamente en los desarrollos tecnológicos y sociales del ser humano. Pues en realidad en todo, o sea, si lo pensamos, casi todo lo que hemos ido evolucionando en pensamiento los humanos viene de una mezcla de cosas que vamos haciendo justo así, ¿no? O sea, le vamos injertando diferentes conocimientos y nuevos descubrimientos y de pronto cosas que ni son ciertas ni funcionan tanto y queremos que encajen de alguna manera, ¿no? Bueno, y más allá, que eventualmente yo creo que son cosas que se nos salen de control, aun cuando cumplen su función, de repente se salen de control y entonces tratamos de buscar la forma de resarcir las consecuencias de lo que causamos a través de esta creación. Por ejemplo, precisamente el tema de la interacción social, ¿no? Empezamos a establecer
reglas sociales, de cómo las personas nos tenemos que saludar y toda la onda, etcétera, el respeto y el cómo hay que comportarse, y de repente se sale de control y nos volvemos estrictos y todo el mundo tiene que vestir de sombrero y trajecito y vestido con corsé y toda la onda, sin importar la clase social en la que estés. Correcto. Y después llega un punto en el que, por la razón que tú quieras, alguien levanta la mano y dice, a ver, pues, espérate, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Si en realidad nos estamos metiendo en más cosas irrelevantes que nos están afectando, en el sentido de que estamos enfocándonos en cosas que no deberíamos. Ahora, esto es, digamos, en el tema, en la parte de cuestiones sociales. Y ahora nos saludamos de codito. Y ahora, exacto, y ahora nos saludamos de codito y ya, sobre todo que la cultura latina, que tanto nos abrazamos y toda la onda y todo, y ahora nos tratamos a todos como leprosos, ¿no? Dejen de abrazarse. Sí, no, bueno, o sea, sí y no. Dependiendo de qué tanto te llame la atención la otra persona, igual y sí, de todas maneras te sigues abrazando, sí, ¿no? También. Pero bueno, no, justamente a lo que voy es cuántas cosas hemos desarrollado la humanidad que se nos salen de control y que nos empiezan a causar más dolores de cabeza que soluciones. La ciencia, por ejemplo. Empezamos, evidentemente, las personas empiezan a tener pues achaques, ¿no? En la vida del ser humano, de repente te duele la cabeza o de repente se te fractura una pierna y todo, y nace la medicina, que se trata de reducir el dolor, de curar un malestar, de incrementar la vida, de alargar la vida. Sí, bueno, la medicina moderna está más enfocada en que vivas más o te veas más joven o algunas otras cosas, ¿no? De acuerdo. Y entonces, de ahí, por ejemplo, partiendo desde ese punto, pareciera que hicimos algo bueno. O sea, con el paso de todo este desarrollo, por supuesto que pareciera que se desarrolló algo muy bueno, que la gente esté sana, que la expectativa de vida sea mayor, porque a nadie nos gusta ver morir a nadie. Pero ¿qué crees? Que ahí empieza a soltarse una bolita de nieve con muchas otras cosas, ¿no? Con sí, el tema de justo con la manipulación genética y con la experimentación. Antes de eso, la sobrepoblación, los temas alimenticios, problemáticas sociales, el crecimiento de las ciudades, el sobrecalentamiento global. Y justamente son de las cosas que ahora que ya le dimos vida al monstruo, ¿qué hacemos? Ni modo de matarlo. O sea, ¿cómo volvemos a lo que era la intención original? Y yéndome, por ejemplo, al extremo. ¿Cuál era la intención original? O sea, cuando vivíamos como nómadas. Exacto. No. La intención original a lo mejor era mantener la funcionalidad de las personas. Por ejemplo, ¿no? Allá en la época de las cavernas, el que un cazador pudiera seguir cazando, si quieres, durante un tiempo más, ¿no? Que siguiera funcional y que no lo tuviéramos que dejar solito en un iceberg, ¿no? Pero el problema es que hoy en día, al paso que vamos, como tú bien dices, la manipulación genética y toda la onda, se desata toda una tormenta de qué vamos a hacer pasado mañana, que mucha gente no lo ve, o algunos a lo mejor somos un poquito más paranoicos en el tema, pero justamente que dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer si pasado mañana podemos curar todas las enfermedades? Y entonces la gente pues ya no se muere, a menos de que lo atropellen y ya sea irrecuperable. ¿Qué vamos a hacer? Justo estamos como en esa línea, porque también ahorita, por ejemplo, hay no nada más ya son los temas de salud como tal física, sino también la salud mental. Entonces ya no te enfermas de muchas cosas, pero vienen entonces las enfermedades. Bueno, pero eso es parte también de lo que digo, que ahora que estamos extendiendo la vida de las personas, ¿cuál es el objetivo? Y ahí es a donde voy, de que, por ejemplo, extienden tu vida, pero a lo mejor tu mente o tu propio cuerpo ya no tiene función. Sí, claro. Entonces, igual. Yo no quisiera vivir 100 años, ni 80. Yo tampoco, a menos de que sea Highlander, ¿no? Pero más allá es justamente súper ochentera tu referencia. Por favor, que no se note mi edad.
más allá, el tema es ese de que vas a extender mi vida. Voy a vivir hasta los 99 años o hasta los 112 años. Pero voy a estar amarrado a una cama o a una silla de ruedas. No voy a poder comer lo que yo quiera. Porque llega una edad, yo por eso aprovecho, llega una edad en la que todo te lo prohíben. Ya no puedes comer sal, no puedes comer cosas fritas, no puedes comer nada. Y entonces, ¿cuál fue el punto de vivir 100 años? ¿Quién sabe? O sea, justo, en ese justo tenor. ve a la reina de Inglaterra. No, bueno, yo creo que O sea, come lo que quiera, ¿no? Pero... Y sigue funcionando perfecto. Creo que tiene 94 años, ¿no? Por ahí. O a lo mejor le dan cuerda nada más para eventos públicos. No lo sé. Puede ser. Igual y ahí con unos electroshocks y todo ya se levanta. No, por supuesto que hay gente que envejece muy bien, como en todo, ¿no? Hay gente que tiene muy buena genética y no envejece. Pero más allá, más que los casos individuales, yo a lo que me refiero es justamente al tema, y no nada más en el caso de la medicina, sino en varias otras cosas, al tema en general. Y es ok, ya resolvimos genéticamente, o con nanobots, o como tú quieras, ya resolvimos los achaques de la gente, y vas a estar joven, o bueno, ya no vas a envejecer, y vas a vivir 200 años, ¿no? ¿Qué hacemos con los temas de sobrepoblación? ¿Qué hacemos con los temas económicos? ¿Qué hacemos Sí, por supuesto, porque además, con los temas sociales? ¿a qué te tienes que dedicar o qué tienes que hacer para que puedas retirarte ahora a los 60 y vivir hasta los 100? O sea, Por ejemplo. Por eso, pero si ya estás joven, puedes seguir trabajando hasta los 199, ¿no? pero en teoría no. O sea, Por eso, pero estamos hablando de más adelante. Sí, hoy, evidentemente, todo el esfuerzo que hacemos y todo para tener un retiro o una vida digna, una vez que eres una persona mayor y que ya no puedes desempeñarte en un trabajo, pues entonces como para qué valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? En muchos casos. Hay personas que sí tienen una muy buena vejez y toda la que tú quieras, pero de nuevo, yo lo trato de ver desde el punto de vista macro. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínate esto. Si la expectativa de vida se incrementara, me voy relativamente bajo, a 150 años. Hoy en día nos extrañamos de una relación de una chava de 20 con un señor de 40. Ahora imagínate la relación de una chava de 20 con un señor de 100 años. Ya sé, no, qué horror. ¿Por qué? Porque está completamente funcional, Claro, y sí, por porque supuesto. pues igual juega tenis todos los días, ¿no? Claro. Y más allá del shock que pueda representar la diferencia de edad y todo el onda, es el tipo de problemáticas para las cuales no estamos listos, para que cuando llegue ese trancazo no vamos a saber qué hacer. Claro, y es que si lo pensamos así, entonces es cuando no nos acoplamos a estos cambios sociales. O sea, pensando hace 100 años, o sea, una chica de 15 ya estaría casada y tal vez esperando su primer hijo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ahorita una niña de 15 años, pues es eso, una niña, ¿no? O sea, Exacto. está lejos de llegar bueno, no en el caso de México, ¿verdad? Que somos el primer lugar en embarazo adolescente, Bueno. pero en general, o sea, digamos que no es alguien que está preparado, pues, como hace 100 años, a realmente hacerse cargo, ¿no? O un hombre de la misma edad que ya se hacía cargo de ciertas funciones productivas y hoy tienen 30 años y siguen viviendo con los papás y tienen como otro tema. Justo porque vivimos más años, o sea, también tiene que ver con eso. Y de nuevo, también antes teníamos gente productiva, y cuando me refiero a gente productiva me refiero a que empiezas a trabajar de manera formal y de alguna manera a mantenerte o a mantener una casa desde una temprana edad. O sea, en la generación, por ejemplo, de los abuelos, a los 20 y tantos años ya estabas a cargo de una casa. Sí, ya eras un señor. Ya eras un señor. Una señora. Y ya estabas a cargo de una casa y renta o pagar hipoteca y lo que sea, y tener un trabajo estable. Y hoy, si tienes los recursos y la manera, puedes estar estudiando 3 maestrías seguiditas. O sea, puedes terminar de estudiar a los 30 y tantos años si quieres. O sea, considerando que entraste a la universidad y de ahí te seguiste de corridito. Claro.
Y entonces empiezas a ser una persona económicamente activa a los 30 y tantos años, con 14 años de preparación profesional, ¿no? Ahora, si se incrementa la expectativa de vida a 150 años, oye, pues me gradúo a los 40, ¿no? Ya para que ¿cuál es la prisa de empezar a trabajar antes? Sí, por ¿no? supuesto. Y entonces va de la mano como el avance médico con esta necesidad de no envejecer, ¿no? Uh-huh. Y entonces creamos más cosas, como te decía, para mantenernos jóvenes, ¿no? Y justo no morir, y a la vez vamos estirando estos cambios sociales, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y ahí, por ejemplo, estamos hablando en la parte médica y sus afectaciones, por así decirlo, en otros temas que son la economía y el impacto social y todo. Pero de igual manera, las cosas que nosotros creamos y que de repente se nos salen de control, por ejemplo, como el approach psicológico de las personas, en el que de repente ya dejamos de tirar de loca a la tía porque lo que tiene es que es bipolar y entonces tenemos que darle un chochito. Darle un chocho correspondiente, ¿no? No, pero además, más allá de darle un chocho, tienes que tener tu entendimiento mental que de repente va a estar de malas y que a lo mejor ese día no te le acerques. Bueno, pero eso es un avance en conocimiento, en realidad. Güey, era seco. ¿No? O sea, pero el tema ahí antes hubieran pensado que estaba poseída y la hubieran mandado a exorcizar y ¿no? Pero entonces ahí entra el tema. O estaba histérica y entonces le daban electroshocks. Esa época también fue divertida, ¿no? De igual forma, ¿no? O tienes a una persona que trabaja contigo, pero que a lo mejor tiene inestabilidad emocional y entonces pues no le puedes llamar la atención muy fuerte cuando te costó un contrato de 3 millones de pesos, porque entonces la tipa igual y no aguanta la depresión y hasta pones en riesgo su vida de que se vaya a hacer daño, ¿no? Y entonces, no sé, todavía hay lineamientos legales, pero sí entiendo el punto. A lo que voy es, nos hemos enfocado tanto en tratar a la gente con cotonetes, que al final del día el progreso de la humanidad empieza y sucede cuando todos vamos más o menos al mismo ritmo, cuando todo mundo avanza de alguna manera en conjunto. Cuando empiezas a hacer demasiadas excepciones, ese conjunto se empieza a romper o se rezaga. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Eventualmente todos vamos a hacer excepciones. O sea, por ejemplo, el tema de la educación clásica, que no necesariamente está bien y que siempre tiene que estar mejorado constantemente. Sí, la educación tiene que mejorar necesariamente. Pero tiene que mejorar todos los días. Sin embargo, ¿cuál es el esquema? Que una persona le enseña a varias personas, le transmite su conocimiento a varias personas, ¿no? Entonces vamos a pensar, en el caso específico, un instructor de tenis tiene una clase con 10 personas y entonces él les dice cómo plantarse, cómo hacer el arco de la raqueta, cómo dar el golpe, qué parte de la raqueta es la que golpea y toda la onda. Cuando 9 de esas personas lo hacen bien y una no lo hace bien, pues entonces evidentemente a esa persona tiene que darle más ejercicios o tiene que de alguna manera darle más machaca y todo. Pero de eso, a que tenga que cambiar su técnica de enseñanza porque la persona número 10 no está aprendiendo, pues no estoy seguro que sea lo más funcional, en el sentido de que pues si los demás aprendieron y tú no, pues difícilmente yo soy el problema como instructor. Y no estoy defendiendo el sentido de pues yo estoy bien y tú estás mal, sino no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Y por lo tanto... Pero justo por eso ahí es donde viene parte de la discusión, ¿no? Exacto. O sea, qué tanto nos tenemos que acoplar a los diferentes tipos o modelos de aprendizaje o tipos de inteligencia, etcétera, ¿no? Siguiendo una de estas teorías nuevas de las inteligencias múltiples y demás, que todavía está en mucho debate, ¿qué es lo que debería de pesar más? O sea, ir avanzando, como dices, todos en el mismo sentido, o vamos a ir haciendo un poco más de diferencias para que en el final del resultado todos vayamos avanzando. O sea, es un poco como esta línea, ¿no? Exacto, pero entonces ahí, por ejemplo, volviendo a
Ejemplo específico. Las 10 personas que vinieron a inscribirse aquí quieren aprender tenis. 9 van avanzando bien. El 10º no. Y teniendo el tema de que a lo mejor su inteligencia física no es tan... Si no tiene esa apta. Inteligencia espacial. Ok, y decir, entonces, ¿no? ¿qué hacemos? Como los comunistas de, no, tú no sirves para tenis, tú vete a matemáticas. Y entonces ya, lo descalificas y lo sacas. O le dices, yo creo que puedes hacerlo, pero necesitas machacarle. O sea, no puedes retrasar a la clase, o te paso a la clase de los Sí, o ya principiantes. no llevas tenis, ahora... Exacto. Sí, ponte a te digo. pintar O sea, qué sé. insisto, como ciertos gobiernos que dicen, no, tú no tienes aptitud para tenis. Pero es que yo quiero jugar tenis. No me importa, tú no tienes aptitud para tenis y te vas a hacer otra cosa. Pero entonces ya no te estás adaptando a cada individuo. En realidad estás tú decidiendo por los demás. Pero un poco como lo estamos hace haciendo China, lo por que sea ejemplo. exactamente. Y ahí es donde entra el tema. Entonces, si tú no reconoces que no tienes la aptitud para esto, y yo no puedo tomar el control de lo que tú sí tienes aptitudes, entonces ¿qué hacemos? Porque estás afectando el progreso. Y sí, salvo lo que pudiéramos demostrar de otra manera, el progreso se logra en grupo. Es que yo creo que también desde ahí partir un poco, porque creo que como, o sea, volviendo al tema de Frankenstein, ¿no? O sea, decir cuál es el objetivo, o sea, al final, ¿no? Sí. O sea, si estamos buscando un progreso, ¿qué es el progreso? O sea, que todos vivamos bien, que todos tengan un X alcance económico, que todos sean, entre comillas, felices. ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Y cuáles van a ser los costos? Bueno, pues precisamente ¿no? ahí es, como bien lo hiciste a la hora de regresar al tema de Frankenstein, es cuáles son las cosas que se nos salen de control y que nos afectan para lograr lo que estamos buscando. Como tú bien dices, queremos ser todos felices, porque a lo mejor es lo que hoy en día se está postulando, ¿no? Que las personas buscan la felicidad y que a lo mejor es lo primero que está... Vive en el hoy, vibra alto. De las cosas... No, más allá... No sé. De las cosas que tiene, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Uh-huh. Está perfecto, tienes el derecho, nada más no puedes interrumpir la vida de alguien más o todo este proceso para buscar tu felicidad. Y entonces es como la referencia del pescador que está en su hamaca y que llega el hombre de negocios y le dice, oye, pero es que si en lugar de estar acostado estuvieras pescando más, te podrías comprar un barco y entonces poder pescar más y entonces eventualmente te podrías retirar y estar en tu hamaca, ¿no? Y el cuate le dice, pero pues es lo que estoy haciendo ahorita. Claro. Entonces. Sí, a eso me refiero. Entonces, dentro de esta búsqueda de progreso, de pronto es ¿para qué? Exacto. Si lo que quiero es algo ahorita. Ok. ¿No? La felicidad, ¿consideras que existe una manera, por ejemplo, como conjunto en humanidad de alcanzarla? ¿O es un tema individual? Es que yo tengo ahí dos conceptos. O sea, uno es como esta idea, sí, individual, porque además la felicidad en realidad es un concepto muy abstracto para cada quien. Exacto. Y luego viene el otro que yo un poco analizando la historia, ¿no? O sea, realmente cuando la humanidad ha avanzado no ha sido bajo un término de democracia y justo todo esto que estamos viviendo ahora, sino no va a ser. Con dictaduras, imperios y demás, ¿no? Y para eso hay millones de ejemplos. Y el más reciente es China. O sea, lograron este gran salto pues al costo de una gran parte de la población y de sacrificios y de sufrimiento de 2-3 generaciones, con la idea del progreso y de que eventualmente iban a tener otra posición como país y las nuevas generaciones iban a vivir mejor. Y su monstruo de Frankenstein es el socialismo. O sea, en el momento en el que ellos comunismo, pero sí, establecen el comunismo y determinan que es la forma de progresar, no es muy distinto a la forma en la que un faraón construye pirámides. No, por supuesto, y a como se hicieron muchos otros imperios. Es más, Estados Unidos, ¿no? Que gran parte lo basó en la esclavitud y demás cosas. Por ¿no? ejemplo. Sí, fueron muy bárbaros los por supuesto. No, puritanos
peregrinos. En la historia, ninguna buena persona construye un imperio. Así de fácil. Por lo menos en la historia yo no tengo muchos ejemplos. De hecho, ninguno. O sea, yo creo que podemos buscar en los libros, pero yo creo que no es posible. Y al final del día, todos los tiranos de la historia, y esto sí estoy absolutamente seguro, todos los tiranos de la historia estaban seguros de que estaban haciendo algo bueno para alguien. Porque tenían un fin, que es lo que te digo. O sea, había como una finalidad ahora de progreso común. El tema es que en el tenor de estar en una postura de poder y que tienes tú que decidir qué es lo que puedo hacer para que la mayor parte de la gente mejore, o al menos una parte importante de la población, porque a lo mejor ni siquiera es la mayor parte, sino pues, la parte que mantiene el país, por así decirlo, mejore, ¿qué hacemos? Y entonces hay muchas veces, no necesariamente porque se den golpes de pecho y ay, qué pena, tengo que sacrificar vidas y todo, sino de decir, miren, la verdad es que, como los chinos, la única manera en la que este país va a salir adelante es si los ponemos a trabajar hasta que se me vayan. Y eventualmente vamos a lograr algo como resultado. A lo mejor no, a lo mejor la estrategia falla, pero pues había que intentarlo, ¿no? Hasta ahorita la prueba habla de lo contrario. No, pero el tema está en que los rusos lo intentaron y a ellos no les funcionó. O sea, Rusia como tal no tuvo un progreso como lo tiene China. Y ellos también fueron comunistas. Bueno, pero es que no lo hicieron igual. Pero es que no eran comunistas. Bueno, son cosas diferentes. El tema es, tienes el control absoluto de los recursos y de las personas. Sí. Y tu proceso de decisiones es diferente. Es más, el progreso científico y médico de los rusos durante la época roja fue bastante avanzado comparado con otros países del mundo. Claro. Pero, de todas maneras, no estaba a la par de los países occidentales. O sea, eventualmente... Es que los soviéticos se cosían aparte. Sí. Y a lo que voy es eso. Los chinos, sí, constantemente, a base de copiar cosas y todo, logran un avance importante, pero precisamente porque su enfoque es el avance. Claro. Entonces, hay un precio muy alto que pagar. Y bueno, volviendo un poquito al tema de las cosas que se te salen de control, estas filosofías precisamente, cuando se te salen de control, es cuando tienen un impacto. La democracia de Estados Unidos, la democracia que ellos crearon al punto de decir que cualquier era perfecta persona, cuando solo los hombres blancos tomaban decisiones. Mira, no existe sistema perfecto en el planeta, pero su postura precisamente de cualquiera puede ser presidente si le echas ganas y whatever, se demostró cuando gana Barack Obama las elecciones y luego gana Donald Trump, ¿no? Sí, gracias. Y entonces sí, realmente son de las cosas que dices, puede ser presidente. O sea, sí me quedó claro tu punto de que cualquiera puede ser presidente, pero brother, no, o sea, ¿qué hacemos ahora, no? Y ese es el punto, que cuando el genio se sale de la lámpara o cuando el monstruo cobra vida, tiene vida propia. Y entonces no sabes qué va a pasar a partir de ese momento. Los avances tecnológicos que nosotros tenemos, de repente no sabes en qué van a parar. Nadie se imaginó que a la hora de la creación de la máquina de vapor, eventualmente la Tierra iba a estar al borde de no poder soportar la vida humana por el calentamiento global y por todas las emisiones de monóxido de carbono. Nunca se imaginaron. Sí, bueno, y si lo vemos así... pensando otra vez en Frankenstein, ¿no? Y Mary Shelley y todos estos personajes del siglo XIX, vemos esa época que yo creo que son ciclos también un poco de modas, ¿no? O sea, si lo ves así, por ejemplo, en el siglo XIX se salieron de control. Consideremos que hay ciclos que duran miles de años. Ya sé, pero en este caso hubo varias cosas que se salieron de control. O sea, por un lado todo el oscurantismo y todo esto que empezó a surgir y personajes como Aleister Crowley y Rasputin, ¿no? Pero por el otro lado tenías como toda la
la época victoriana y todos estos conceptos súper arraigados en moral y demás. Entonces yo creo que ahorita estamos en un ciclo otra vez de ajuste de muchas cosas, donde de pronto nos vamos a ciertos extremos porque no hemos encontrado la media, porque no sabemos cómo lidiar con algunas cosas. Pero ¿no? es que ese es el tema. Uno no sabe lo que no sabe. Y entonces... No, hombre, qué profundidad. No, es un principio bastante... Pero es correcto, uno no sabe lo que no sabe. Muy bien fundamentado. Mira, nosotros, nuestra generación, estamos muy conscientes del tema del daño climático y toda la onda. Hemos tenido extinciones de especies a diestra y siniestra y todo. Pero esto no es nuevo. Sí, no es nuevo. En la era de... Desde que existimos los humanos hemos extinguido los... Bueno, y antes de los humanos hay extinciones naturales. Sí existen las extinciones naturales, nada más que... Como los dinosaurios. Otra historia. Bueno, no. Pero, por ejemplo, los mamuts los acabamos los humanos, porque eventualmente, o bueno, el Homo sapiens o el Neandertal, porque al final del día, pues ellos están cazando y resolviendo su tema alimenticio. No tienen en cuenta que el ciclo de vida de un mamut es muy largo y que no va a alcanzar a reproducirse para que tengas animales que cazar más adelante. En otros ejemplos, las ballenas en la época de Moby Dick, bueno, de Herman Melville, etcétera, fue en la época en la que prácticamente se llevó a la población de ballenas del planeta casi a la extinción. Uh-huh. Y era simplemente porque pues, yo necesito cubrir mi necesidad de aceite de ballena, que en ese entonces era el combustible del mundo y la carne y lo que tú quieras, ¿no? Pero al final del día, ante esa ignorancia de ¿a poco se pueden acabar las ballenas? Nadie me había dicho, o sea, que no... Sí, ¿que no son como los hongos? Pero el tema es justo eso, o sea, ahora somos conscientes de muchas cosas, por lo menos sabemos algunas, y de todas maneras seguimos haciendo algunas cosas. Pero es que de repente, entonces, y ahí es el tema, que una vez que ya el monstruo cobró vida, ¿ahora qué hacemos? Por ejemplo, el monstruo de Frankenstein es la agricultura. El ser humano constantemente destruye, y no lo digo de forma negativa, sino de forma pragmática, destruye ecosistemas para crear tierras de cultivo, o sea, selvas, bosques. Pues pregúntale al Amazonas, ¿no? Que bueno, en realidad ha sido por deforestación, pero sí. Sí, no, pero una parte importante del Amazonas es destruida para campos de soya. Correcto. Y entonces, el tema es ese de que en el momento en el que creamos la agricultura como seres humanos, pues evidentemente cambias ciertos territorios que eran semidesérticos o desérticos y los conviertes en tierras de cultivo, y entonces cambia el ecosistema, o sea, cambian los ciclos de lluvia. Si quieres, tardan generaciones en suceder, pero al final del día sucede, y eventualmente es uno de los temas que dices, oye, pero ¿y ahora cómo recuperamos? O sea, ¿cómo volvemos a hacer que esto funcione? Porque al final del día el ser humano sigue teniendo necesidades que cubrir, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de crear tierras de cultivo? ¿O pues seguimos haciéndolo hasta que ya no se pueda? Bueno, también está el tema de la apuesta a la manipulación genética, ¿no? Que mucha gente, no, es que yo no como GMOs y whatever, sí, los ¿no? transgénicos. Exacto. Y todo esto, ¿no? Y entonces, simplemente la comida no alcanzaría sin los transgénicos. O sea, que también no se ha terminado de comprobar que sean tan dañinos, pero tampoco se ha demostrado que sean tan buenos, ¿no? O sea, estamos como en el... Al final vamos del día, a averiguar qué pasa, ¿no? Con algunas cosas. Exacto, pero también vamos a pensar que justamente el transgénico del maíz, el satanizado transgénico del maíz, que digas, es malísimo para la salud, ¿no? O sea, es... Pues sí, hay unos que tienen unos componentes muy malos. De acuerdo. Y entonces, ok, perfecto. Sin el maíz transgénico tenemos acceso solamente al 30% o menos del maíz a nivel mundial. ¿Cómo le damos de comer a tanta gente? ¿Qué hacemos? ¿No? Cuando el maíz es tan económico y tan fácil de cultivar y todo, ¿y qué hacemos cuando ya no tienes acceso?
como estas leyendas urbanas de que los chinos hacen arroz de plástico. Sí, esa no la conocía. ¿No? No. Está buenísimo, hay unos videos en YouTube buenísimos. No. Y bueno, ¿te acuerdas que, pues obviamente cuando empezó el tema del email y toda la onda que nos llegaban los emails de las granjas de algunas cadenas de comida rápida que tenían pollos ¡Ya sin sé! ojos creados genéticamente, que eran no así pura existían, carne. y que eran una ya bolsa sé. de carne y todo. Bueno, pues Bueno, yo he dejado de comer varias de esas marcas, porque bueno, sí me causaron cierto impacto. good news for you. Vamos para allá. Sí, claro. O sea, pero no solo vamos para allá, ya hay carne creada genéticamente, porque con todo este tema de los veganos y de no lastimar a los animales y toda la onda, entonces hay carne vegana, ¿no? Que bueno, esa pues, no está mal. Sí, hay uno que sabe rico. Sí, y no está mal. Pero ya vamos al punto donde hay gente creando genéticamente, imprimiendo carne para vender. Sí, o sea, si les gusta la carne, no vean esos documentales que hablan de las vacas. Pero entonces el eso, catch por es, favor. antes estábamos horrorizados de que existiera esa, porque por supuesto que no existían, eran leyendas urbanas, pero estábamos horrorizados ante ese concepto de pollo sin ojos, o sea, de carne que no fuera natural, que no fuera de alguna criatura existente. Entonces ahora el Frankenstein de la ciencia es que vamos a tener carne impresa en impresoras 3D. ¡Qué rico! De vacas que nunca existieron, ¿no? Imprímeme un T-bone nada más. Exacto. Y entonces eso no, en lugar de resultar horrorizante, resulta aplaudido, ¿no? Que bueno, a lo mejor es carne sana y todo, o sea, como comida de la NASA, ¿no? Con todos los nutrientes que necesitas, con cero grasa y lo que tú quieras. And yet, la hacemos de todos por los transgénicos de las verduras. Ya sé. Oye, está como esta película de Disney, la de Wall-E, ¿no? Ándale. La vi con mis hijas y una de ellas muy inteligente me dijo, oye, está muy interesante todo esto, vamos a llegar a eso eventualmente como humanidad, pero ¿y Sí, qué yo también creo comían? eso. ¿Qué comían? Sí, O sea, ¿de dónde sacaban la comida después de tantos años? exactamente. Y entonces nos cruzó a las dos por la cabeza así de no queremos pensar en las respuestas, Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, al final es justo llegar como a esta línea de justo de volver un Frankenstein de todo, ¿no? Sí, y muchas veces yo uso la referencia porque muchas veces, bueno, todo lo que se logra a través del progreso, pues siempre tiene dos lados. Y el tema es cuando te enfocas en el lado oscuro de todo este progreso, pues muchas veces son de las cosas que dices, híjole, es que a lo mejor ni siquiera debimos haber creado tal o cual cosa, ¿no? La energía nuclear, o sea, al final del día, ¿Qué es la energía más limpia de todas? aunque la gente le haga de todo y lo que tú quieras, al final del día la única forma en la que esto va a funcionar es con reactores nucleares diferentes y que no exploten y todo lo que tú quieras, pero no va a haber Que ha habido otra. más incidentes que el de Chernobyl, ¿no? Pero pues no les han hecho serie. No, pero además, o sea, pero no tan graves. Sí, O sí. sea, el tema de Más o menos, Chernobyl, Hay un par. Pero ¿sabes cuál creo que es el Frankenstein, el peor Frankenstein moderno? ¿Cuál? Internet. sí. Creo que justamente. no teníamos idea de los alcances que iba a tener. Exactamente. Y yo me acuerdo hace algunos años que di una conferencia sobre las redes sociales y las relaciones internacionales. Y entonces hablaba de la Deep Web. Y creo que ese es el mejor ejemplo de cómo podemos perder el control de algo. O sea, de un invento que se hizo como para progresar y que terminó siendo algo muy oscuro, como dices, ¿no? Pues sí. Bueno, definitivamente la Deep Web es el viejo oeste del Internet. O sea, todo lo que ahí sucede es a veces, y no estoy hablando en defensa, pero a veces es más inocuo de lo que parece, en el sentido de que igual y es gente que nada más está intercambiando código para alguna aplicación o una cosa así. De hecho, la Pero mayoría. sí, Ujú. ponle tú. O simplemente Piratería. Piratería, un montón Sí. de piratería. Pero sí, cosas muy oscuras. Ahora, el problema es que ni siquiera es solo en la Deep Web, como lo vimos en el tema de las redes sociales,
en el podcast anterior, la actitud de la gente, lo que proyecta a través de internet y de las redes sociales es una radiografía del ser humano de hoy en día. Qué miedo. Y ahí es donde dices, pues antes por lo menos no sabíamos qué dañados estábamos, pero ahora sí tenemos la certeza de que las personas estamos mal, ¿no? Y por muchos sentidos. Pues sí. Sí, pero de alguna manera es mejor, digamos que no sé, estamos como en esa línea de qué es mejor, que opinen o que no opinen. O sea, que opinen para que sepa que es racista y medio idiota, ¿no? Exacto. O que mejor no opine porque justo es racista y medio idiota. O sea, ¿no? O sea, es como... es mejor que la gente piense que eres imbécil en lugar de abrir la boca y comprobarlo, ¿no? Es correcto. Pero también yo creo que gran parte de todo este caos es a causa del Frankenstein del consumismo. En el momento en el que nosotros empezamos a necesitar cosas más allá de el cubrir necesidades, esto se sale de control tremendamente. Porque... Pero es que eso siempre ha existido, o sea, los humanos amamos la propiedad privada. O sea, De por eso acuerdo. hay vestigios de hace miles de años de la peineta y de la vasija y del, ¿no? De acuerdo, pero de eso, o sea, y sin tratar de ser moral ni nada por el estilo, de eso a ofrecer tu dignidad a cambio de bienes materiales, que bueno, obviamente... Depende de la marca. Por ejemplo. Sí. Sí, Es cierto. y ¿a qué me refiero con vender tu dignidad? Que simplemente el tema de que, por ejemplo, un comediante como Jerry Lewis o como Jim Carrey, ¿no? Que su carrera dependía mucho de caerse para que la gente se ría, de hacer cosas tontas para que la gente se ría, y obviamente cobras dinero en base a eso, ¿no? Y hoy compartes tu vida privada y tus escándalos y todo porque hay gente con ganas de ver eso, ¿no? Y entonces... Pues ve a las Kardashian, o sea, son ejemplo, el mejor ejemplo de que eso funciona. Y entonces, ¿quién está peor? ¿Ellas que comparten su vida o la gente que la está viendo? Y que a causa de eso les incrementa la fortuna. Y más allá. Y que de repente sacan productos, ve tú a saber, maquillaje, lo que sea, y la gente lo compra porque son de su marca. Más allá de decir, no, la verdad es que es un producto muy bien desarrollado y es un tono de maquillaje. Ay, pues no, nadie dice eso. Y ese es el punto que dices, oye, creo que tu criterio de decisión tiene unas cuantas fallas, ¿no? Pero siempre hemos sido así, o sea, antes se usaban cosas porque lo ponía de moda la realeza. Pero creo que se ha salido tanto, considera esto, dentro de las empresas más grandes del mundo hoy en día en facturación, estamos hablando de empresas de retail y de publicidad. O sea, Facebook, como quieras, vive del mercadeo. Sí, claro, vive de la publicidad. Bueno, de lo que pagan por publicarse dentro de la red. Sí, o sea, Amazon, por ejemplo, pues es un retailer, ¿no? De alguna u otra manera, que también gana de la publicidad de sus propios sí, pero es más por el justo el ser marketplace, ¿no? Pero al final del día es retail. Google, por favor, o sea, es publicidad. Su ingreso es por publicidad. Bueno, y por información, pero esa información, ¿por qué es valiosa? Porque te sirve para venderles más cosas. Exactamente. Pero es que yo creo que más que el que queramos cosas o el que nos dejemos influenciar por X o Y persona para comprar algo, viene como de esta producción masiva. O sea, cuando empezamos a hacer masiva pero es la el huevo producción, o la gallina. O sea, considera esto. Cuando nosotros decimos es que los coches ya no duran lo que antes, es cierto, los fabricantes ya no hacen los autos pensando en una durabilidad de 25 años. pues no, porque antes. si no ya no les compras. O sea, Pero espera, ¿para qué vas a cambiar tu coche? ¿qué pasa cada con la 3 gente que años? tenía el poder adquisitivo y de todas maneras cambiaba de coche cada 2 años? Tenías que ofrecerle un modelo diferente porque si no compraba el de la competencia. Claro. Y entonces, a partir de ese momento, e insisto, es el huevo o la gallina. A Yo partir creo de que ese fue más momento la nace... producción, que el consumo. O sea,
Yo creo que fue al revés. Yo creo que las personas empezamos a pedir más. Simplemente la moda es, yo creo que un monstruo que se salió completamente de control. Terrible, o sea, todo Y- este fast fashion a mí me cae muy mal. Pues sí, no, o sea, no. y ese tema, simplemente el tema de las colecciones. Porque además es una de las industrias que más contamina Sí, claro. en general. O sea, es la segunda industria más contaminante en el mundo, tanto por la producción, por la ropa que se vuelve basura. Exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿en qué momento le decimos a la gente no es importante el Paren. cómo te vistas? No es importante. Pues yo creo que un poco pasó eso este año, que se desincentivó. Sí, yo estoy a favor de que, consumo, ¿no? de que se haya normalizado que las personas vayan de compras en pijama. Sí. No, eso nunca va a ser normal. Pero Deja está de salir en bien, pijama. pero tiene que ser aceptable. Si una persona va en pijama o en traje, no necesariamente es un problema. Y esa es la parte a la que yo voy. En el momento en el que le damos más importancia a la imagen, se empieza a desencadenar todo este asunto. Y mira, a lo que voy es, en los últimos 200 años, No si vas quieres, a justificar que sigues saliendo en pijama. bueno, o sea, yo, independientemente de que hoy esté de moda o no, yo salgo en pijama cuando yo quiero y cuando vivía frente al Starbucks, iba en pijama. Y te veían feo. Y me veían feo y me importa un bledo. Pero a lo que yo voy es, en los últimos 200 años, las empresas más grandes del mundo eran empresas que agregaban valor de alguna manera, petroleras, acereras, Coca-Cola, empresas que fabrican bienes, que se encargan de producir algo, Bienes tangibles. bienes tangibles. Y el que hoy en día, el retail, yo no tengo ningún problema, pues es completamente comprensible porque todo el mundo está comprando cosas, pero la forma en la que el retail y las empresas que ganan dinero del marketing y de vender información de gente, pues sí es parte, yo creo que del problema del consumismo que nosotros tenemos. Y el consumismo es una de las causas principales de todos los problemas que tenemos en el planeta, el calentamiento global, los problemas de empleo, los temas de deuda pública y cosas por el estilo, empiezan por ahí. Por eso te digo que para mí el internet es como el Frankenstein moderno, ¿no? O sea, Pues yo creo es que uno de los Frankenstein yo creo que modernos. ni Mary Shelley se lo imaginó en su momento, ¿no? O sea, a qué grado podía llegar algo como esto, porque además se vuelve como un círculo vicioso, o más bien es un círculo vicioso donde entre más consumes y más participas de las redes sociales y más estás dándole tu información a Google, más te validas y entonces más quieres seguirlo haciendo y entonces es un círculo que difícilmente vamos a romper. Pues sí, y aún así yo creo que simplemente el hecho de no estar conscientes de que es un monstruo es parte del problema. O sea, justamente en el sentido de decir, oye, es que esto sí se nos salió de control. Y vuelvo al punto de todas estas cosas. La medicina, la ciencia, los temas sociales, de trato a la gente y toda la onda. El no reconocer que tenemos un problema con eso, pues no nos lleva a resolver nada. Al contrario, es decir, sí, el internet es un problema y tenemos que ver cómo evitar que la cola mueva al perro. ¿Y no crees que ya empezamos a hacernos conscientes de que tenemos un problema grave? No, porque cada vez que le dices a la gente el consumismo es un problema, van y compran un teléfono nuevo. Ok. O cuando les dices, es que no tienes que cambiar tu coche cada 2 años, y así de, pues chido, pero ya no me gustó este coche y quiero uno nuevo, Sí. ¿no? Y ese es el tema. Y como lo que decíamos de fast fashion, ¿no? O Exacto. sea, a mí, por ejemplo, me causa mucho tema ver, hay algunas marcas que utilizan como frases feministas y así, ¿no? Y cuando pues muchas están hechas por mujeres que viven casi esclavas, ¿no? Haciendo las playeras que luego se van a poner. Entonces, sí, pero sí creo que y hay la más presión de sí creo que hay pares. más conciencia. La Sí presión creo de que hay pares más de, oye, tu conciencia. suétercito como que ya está deslavado. O sea,
¿Sí? Cómprate un suéter nuevo. Me compro otro. O sea, Ya sé. eso, ese es el tema de lo que no estamos haciendo como humanidad. Justamente el no decir, bueno, pues si tus tenis están rotos y a ti te gustan, pues no pasa nada, síguelos usando, ¿no? Pero en lugar de eso, le restringes a la gente el acceso a un restaurante. Le haces comentarios al respecto. Yo creo que sí ya hay una mayor conciencia respecto a esas cosas, pero todavía, y justo como se van al extremo, luego entonces en algún momento tenemos que llegar a este medio, ¿no? ¿Pero cuál es el extremo? Pues como o sea, hay que aceptar y la diversidad y justo como tener como más conciencia de muchas cosas, o sea, sí lo veo, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué es lo que sigue en el mundo y qué nuevo Frankenstein nos vamos a encontrar en el futuro, ¿no? Una vez que logremos mandar gente a Marte. No veo que este ciclo termine pronto, ¿eh? No, mira. Yo creo que vamos a llegar primero a Marte antes de que cambie este ciclo de consumismo y de... Yo justamente el tema de hoy, la manera en la que lo veo es precisamente desde el objetivo de concientizar el sentido que hay que tomar en cuenta lo que resulta de nuestros desarrollos, de nuestro impacto. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que está pasando ahorita, por ejemplo, con el tema del calentamiento global y toda la onda, es la falta de aceptación del ser humano, de decir, pues es que el ser humano destruye, lo siento, es algo que sucede. Para no destruir y que la tierra vuelva a ser verde y bella, hay que pagar un precio, y ese precio es prácticamente, me voy a ir al extremo, vivir otra vez en la era de las cavernas. Eso es lo más ecológico que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos destruye. O sea, el generar energía destruye. El utilizar internet que utiliza electricidad destruye. La minería de materiales que utilizamos para construir nuestros artículos de uso diario destruye. Entonces, es más, usar la tecnología contamina. Exacto. O sea, mandar un mail contamina. Entonces, sí, mucha gente está haciendo cosas al respecto y estamos tratando de que el impacto sea menos y a lo mejor hacerlo reversible y toda la onda. Pero lo primero que hay que aceptar es tu modus vivendi es destructivo. Entonces, vamos a buscar una manera de que sea menos el impacto, pero mientras sigamos siendo una civilización como le llamamos, perdón, pero alguien tiene que pagar la cuenta. Pues que además, o sea, tendría que ir de por medio el egoísmo, ¿no? O sea, somos demasiado egoístas los humanos. Exactamente. Y luego viene este tema que empezamos a hablar de la ciencia y de cómo hemos avanzado con el envejecimiento y demás, y al rato pues también vamos a ver Frankensteins de piernas biónicas y cosas de estas, ¿no? Bueno, y ese es tema para otro día, pero también es parte de lo que se está saliendo de control. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿en qué momento reconocemos que es un problema? No sé, yo no lo veo próximo, ¿eh? Pero entonces, ¿qué aprendimos hoy? Pues lean Frankenstein, es una gran obra escrita por Mary Shelley. Y bueno, ya no usen tanto internet, creo. No, bueno, pues más allá yo creo que, no sé, a lo mejor nos hace falta cambiar la actitud un poco ante las cosas para tener una idea más de lo que causamos con nuestras acciones y decisiones, ¿no? Ser menos egoístas, más conscientes. Sí, mira, yo no puedo ser menos egoísta, perdón. Es parte de quién soy, pero lo que sí creo Pero eres consciente. Es sí tener esa conciencia de decir, perdón, pero es como cuando tenemos la famosa frase de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. No lo dices nunca en mala actitud, o bueno, a lo mejor hay gente que sí, pero nunca lo dices en mal plan. Pero simplemente el hecho de alguien tiene que perder. Y la humanidad ha decidido
que por lo menos esta generación no es la que va a perder su modus vivendi. Que a lo mejor sean las siguientes, pues si no se defienden las siguientes, Sí, correcto. Ojalá cambien el mundo las nuevas generaciones. pero bueno, ok. Este podcast fue patrocinado por Soylent Verde. Cuando no sepamos qué hacer con los humanos, los vamos a hacer galletas. Bueno, esto fue Relación Tóxica. Yo soy Montserrat Fierro. Y yo soy Heinrich. Nos vemos pronto.